Bienvenidos estimados estudiantes a estos videos que tienen el objetivo de explicarles el modelo de optimización de cartera de Harry Markowitz, y obviamente en ella se incluye la construcción de la frontera eficiente. Trabajamos con dos acciones la vez pasada en esta hojita que se llama shares, y les voy a explicar el modelo ya trabajando con 5 acciones, que será la base para un taller que ustedes deben realizar. En este caso, ya yo he escogido 5 acciones, todas cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York. La primera es IBM, que es una empresa que hace procesadores y tecnología. HD, que es Home Depot, que es algo parecido como a Walmart. S, que es Ecopetrol. NKE, que es Nike. Y MMM, que es 3M, una compañía que se encarga de hacer muchas cosas, entre ellos una cinta pegante con papeles adhesivos y similares, son muy buenos. Entonces, lo primero, muchachos, que van a hacer es rellenar aquí con el mnemotécnico las compañías. ¿Listo? Lo segundo es que para cada una de esas compañías ustedes van a buscar los precios de cierre ajustados para las mismas fechas que hemos trabajado. Entonces, simplemente ustedes, con haber colocado ya el mnemotécnico aquí en este cuadrito, listo, esto es lo primero que van a hacer, colocar el mnemotécnico aquí. Ya simplemente con eso les debe aparecer acá. Entonces, obviamente esto está amarrado, si lo de F2 está amarrado a esta celda B2 que está aquí, y a su vez esta celda B2 está amarrada a esta E88, perdón, que está acá. Eso quiere decir que simplemente con elegir el dato, perdón, colocar el mnemotécnico allá en la celda E88, pues esto ya simplemente se le llena aquí. Acá también todo esto está ya amarradito, parametrizado, de tal manera que simplemente con haber colocado el mnemotécnico allá ya se ajusta, listo. Entonces, los precios de cierre que escogimos es del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019. Igual que trabajamos con frecuencia semanal. En la plantilla que ustedes tienen que este espacio aquí, es decir, entre esta tablita que se llama portafolio individual y la tablita en donde tenemos los precios de cierre ajustados, hay poquito espacio, es decir, que tienen que agregarle más espacio antes de pegar todos los datos. Recuerden que son en total, ya les voy a decir, en total son 52 celdas en columnas, es decir, hacia abajo, que necesitan, y no las hay en la plantilla que ustedes tienen. Así que lo sugiero, agreguen muchas celdas, y mejor que les sobre y no que les falte. ¿Listo? Es decir, que ustedes tienen que agregar, y esta hoja, perdón, esta tabla le debe quedar en la fila 64. Es decir, tienen que agregar filas hasta la 63 para que esta le quede en la 64. ¿Listo? Recuerden, precios semanales desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. ¿Listo? Lo siguiente es, vamos a establecer una regresión lineal. Voy a pausar el video aquí porque esto yo lo expliqué, y voy a volver cuando ya haya hecho esta parte. Ok, entonces ya hice aquí la regresión lineal, que fue bastante rápida. Simplemente recuerden que lo que tienen que hacer para este caso, en este caso dice para IBM, es dividir el precio de cierre en el periodo T entre el precio de cierre entre el periodo T-1, y todo eso, esa resta le voy a sumar, le voy a restar 1, y así lo voy a hacer para cada una de las acciones. Ok, y aquí donde dice portafolio individual, entonces voy a calcular el retorno esperado, como ya lo hicimos para cada una de las acciones. En este caso, por ejemplo, voy a calcular el promedio. ¿Listo? Y el promedio lo voy a calcular desde esta celda hasta esta de acá. ¿Listo? Cierro, y ahí tendría el promedio. La varianza lo voy a calcular para la misma rango, es decir, de la H11 hasta la H61. La desviación estándar la voy a calcular como la raíz cuadrada de la varianza. Aquí sería igual desde la H11, dos puntos, hasta la H61.
61, listo. Y la desviación estándar simplemente voy a tomarlo como la raíz de la varianza, listo. Copio esto, lo pego hacia acá y ahí tengo entonces para 3M, para NAI, etcétera, etcétera, listo. Lo siguiente que vamos a hacer es amarrar esto que está aquí, la inversión en cada acción acá, pero lo tenemos que hacer de manera manual. Entonces colocamos igual y aquí voy a colocar la inversión individual que voy a hacer en IBM. Entonces me voy acá y coloco la inversión individual que voy a hacer en IBM, que está en la celda C2. La de Home Depot está en la celda C3 y así sucesivamente. Entonces coloco aquí igual C3, enter, igual C4, enter, igual C5, enter, igual C6, enter. Listo, ya esto está amarrado. ¿Listo? Lo siguiente que vamos a hacer es una matriz de covarianza y acá vamos a hacer una matriz de correlaciones. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con una matriz de correlaciones para validar que las correlaciones no sean mayor a 0.5, porque recuerden que les había dicho que la correlación máxima aceptada para cada una de las para cada par de acciones en el portafolio es de 0.5. Entonces voy a hacer la matriz de correlaciones. Hay una manera fácil de hacer una matriz de correlaciones en Excel a través de una herramienta de Excel. Entonces vamos aquí a inicio, vamos aquí a opciones de Excel, donde dice complementos, como si fuéramos a activar Solver. Listo. Aquí en complemento de Excel le damos donde dice ir y vamos a activar Solver y vamos a activar la primera que se llama herramientas para análisis. Le damos a aceptar. Listo. Esperamos a que carguen los complementos. Y aquí en datos, además de Solver, me va a aparecer análisis de datos. Entonces yo le doy aquí en análisis de datos. Esperamos que él se abra y yo tengo una serie de análisis de datos. Generalmente son herramientas estadísticas. Y por ejemplo, yo voy a utilizar esta que se llama coeficiente de correlación. Le doy en aceptar. Entonces, fíjense que Excel me abre una tablita que me dice que yo debo escoger unos rangos de entrada, es decir, donde están unos valores de entrada. En este caso, ¿qué voy a tomar yo? Yo voy a tomar donde dice la regresión lineal, ojo, incluyendo los nombres de cada una de las columnas. ¿Listo? Esto es importante. Entonces, en este caso desde la celda H10 hasta la celda L61. Aquí voy a seleccionar donde dice rótulos en la primera fila para decirle a Excel que en la primera fila están los rótulos de cada una de las series de datos. Y aquí en opciones de salida vamos a escoger la opción rango de salida. Listo. Le damos clic aquí y vamos a tomar esta celda de aquí. En este caso, yo les sugiero que hagan mi hoja exactamente igual a la suya, de tal manera que la celda aquí a escoger sería la celda H72. ¿Listo? Le damos clic en aceptar y fíjense que Excel nos hace nuestra matriz de correlación. ¿Listo? Vamos a colocar todo esto, lo vamos a señalar aquí y le vamos a colocar formato de número y vamos a colocarle un decimal y separador de 1000. Le damos clic aquí en aceptar y si se fijan bien, aquí ponen por ejemplo la de IBM con Home Depot es 0.3, está bien. La de IBM con Ecopetrol es de 0.4. Obviamente la matriz solamente es la mitad. ¿Por qué? Porque la otra mitad sería igual. Por ejemplo, si yo me llenara hasta acá, por ejemplo sería la de Home Depot con IBM, pero si ya la tengo acá ya no es necesario repetirla. ¿Ok? Este es punto 4, punto 3. Si se fijan bien lo que dice la teoría, que la mayoría de las acciones van a tener una correlación positiva. ¿Ok? Y fíjense que si yo selecciono esta, por ejemplo, selecciono esta, perdón, selecciono estas,
selecciono esta, es decir, todas las correlaciones. ¿Cuánto es el promedio? 0.4. Lo que yo les había dicho en clase según las explicaciones del libro de finanzas corporativas que tenemos guía. Si yo elijo acciones al azar, el promedio va a ser 0.4. Mira, aquí simplemente con estas 5 acciones se cumple lo que dice la teoría. ¿Listo? Pero estamos viendo que Ecopetrol con 3M tiene una correlación de 0.6. Eso implica que es una correlación demasiado alta. Y eso implicaría un riesgo demasiado alto para el portafolio. Ahora, debemos eliminar una de las dos acciones o las dos acciones. ¿Listo? Entonces, si se fijan bien, la correlación de Ecopetrol con NAI es 0.2, es decir, un 20%. ¿Listo? Y la de Ecopetrol con Home Depot es 0.1. Eso implica que Ecopetrol con otras dos acciones tiene una correlación baja. En cambio, 3M, si se fijan bien, con IBM es 0.4, con Home Depot es 0.4, con Ecopetrol ya habíamos dicho que es 0.6 y con NAI es 0.4. Eso implica que 3M tiene una correlación bastante alta con el resto de acciones en el portafolio, lo que implica que yo voy a preferir que se quede Ecopetrol, porque Ecopetrol, por ejemplo, para este caso tiene una correlación de 0.1 con con Home Depot y con NAI de 0.2. Eso implica que la mejor opción para quedarse entre estas dos que tienen una correlación alta es Ecopetrol y 3M debe salir. ¿Listo? Entonces, en este caso voy a descargar nuevamente datos de una nueva opción. ¿Listo? Y voy a cambiar los datos de 3M. Voy a pausar el video. Ok, muchachos, todavía no he cambiado la acción de 3M. Se me había pasado algo aquí que es sumamente importante. Aquí, por ejemplo, 3M, me doy cuenta de que tiene un retorno esperado negativo. Entonces, pues obviamente ninguna persona, obviamente en términos generales, esperaría invertir dinero en una acción que ha tenido un comportamiento negativo solamente con datos externos. Obviamente si la persona tiene información más oportuna, información interna acerca de posibles cosas que pueda hacer la compañía en el futuro y que van a disparar el precio de la acción o van a disparar, por ejemplo, los rendimientos, los resultados, etcétera, etcétera, entonces uno pensaría, sí, uno puede invertir, pero como nosotros estamos haciendo un análisis externo simplemente del comportamiento del precio de cierre de las acciones de esa empresa, uno no tiene información más que simplemente el comportamiento histórico y lo que la empresa pueda divulgar al público. Entonces, en este caso, para este modelo no se recomienda que uno escoja acciones con un retorno esperado negativo. Eso implica que de todas maneras 3M debíamos cambiarla antes incluso de hacer la matriz de correlación. Entonces, bueno, casualmente, afortunadamente aquí me dice que 3M por correlación debe ser cambiado y también debe ser cambiado porque el retorno esperado es negativo. ¿Listo? Entonces voy a cambiar a 3M. Bueno, muchachos, entonces ya hice el cambio, cambié a 3M por Netflix. El mnemotécnico de Netflix es NFLX, así lo vas a encontrar. Entonces ya hice el cambio, simplemente cambié los datos acá. Y primero nos da un retorno esperado que es positivo. Eso implica que es aceptable. ¿Listo? Y si ustedes se dan cuenta acá en mi matriz de correlación, me siguen apareciendo los mismos nombres, incluso está 3M. ¿Ok? Y si se fijan bien, me sigue apareciendo el punto 6 con Ecopetrol. Si le doy F2 aquí, me va a aparecer entonces este valor. ¿Eso qué implica? Que yo tengo, cada vez que cambie una acción, si tengo que cambiarla, tengo que nuevamente hacer esta matriz de correlación. Es decir, tengo que volver a repetir el proceso. Entonces, en un modelo financiero lo ideal es que no se repita el proceso. Es decir, que todo quede parametrizado de tal manera que uno hace un ajuste en los datos de entrada del modelo y el modelo tiene que correr todos los datos. Entonces, yo por eso no les quería enseñar esta manera fácil de hacer la matriz de correlación y también la matriz de covarianza. Yo la puedo hacer así, pero
No es recomendable, ¿por qué? Porque implica que cada vez que yo haga un cambio, y afortunadamente es el cambio, eh, entonces tendría que volver a correr la matriz y eso implica entonces un retroceso. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor para hacer esto es hacerla manualmente parametrizada, de tal manera que yo pueda hacer los cálculos. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a borrar toda esta matriz, voy a suprimir, ¿listo? Y entonces voy a colocar los datos, los nombres, y los voy a amarrar aquí, por ejemplo. Los que van en fila, organizados en la fila, que sería la fila 72, los voy a organizar aquí simplemente, le doy esto y esto, lo voy a correr esto hacia acá. Y este, bueno, sí lo tendría que hacer manualmente, entonces coloco, por ejemplo, aquí mismo, colocar sería I72, ¿listo? De aquí, igual J72, igual K72, igual L72, igual M72, ¿listo? Entonces ya tengo mi matriz, obviamente una matriz de 5 por 5, ¿listo? Lo siguiente entonces es aplicar la correlación. Si ustedes se fijan bien, si yo digo por ejemplo coeficiente de correlación, que ya es una fórmula que ustedes conocen, entonces simplemente debo elegir las dos matrices. En este caso las dos matrices son exactamente igual, por ejemplo IBM con IBM, entonces me voy acá. Fíjense que aquí están los datos de IBM, entonces simplemente voy a seleccionar todos los datos de IBM. ¿Listo? Punto y coma. Y como serían y exactamente los datos sería de IBM, entonces sería desde la celda H11, dos puntos, hasta la celda H61. ¿Listo? Que fueron los mismos datos que utilizamos para calcular acá el retorno esperado y la varianza en el caso del portafolio individual. ¿Listo? Damos enter y obviamente la correlación de dos series iguales va a ser 1, es decir, porque los datos son exactamente iguales, entonces la correlación va a ser igual a 1, sería de 1 perfecta, ¿ok? Positiva perfecta, perdón. Entonces ahí tenemos nuestra correlación. Ahora, si yo quisiera hacer esto más fácil y correrlo hacia la derecha, por ejemplo, si yo hago esto, entonces ¿qué va a pasar? Se va a correr, por ejemplo, la correlación, se van a correr los datos. Entonces yo necesito que como aquí está IBM, una de las matrices me quede totalmente fija y la otra sí corra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a le voy a dar atrás, le voy a dar F2 y estas celdas, la primera matriz, entonces vamos a dejarla fija. Entonces, presionamos F4 aquí, presionamos F4 acá. Eso quiere decir que cuando se arrastre la celda, esa matriz va a quedar fija. Entonces, por ejemplo, si ya yo corro este hacia el lado y le doy F2, entonces ya tendría la primera matriz IBM, que es esta que está aquí, segunda matriz Home Depot, que es esta que está acá. Esto, si quieren me voy hasta arriba, ahí está IBM y Home Depot, listo. Y esto lo puedo correr hacia la derecha, de tal manera que si yo le doy por ejemplo aquí F2, voy a tener la de IBM con Netflix, listo. Y ahí tenemos nuestra correlación, listo. Entonces voy a hacer entonces el coeficiente de correlación para ahora Home Depot con Home Depot. Entonces simplemente voy a tomar los datos de Home Depot, ¿okay? Que los voy a dejar fijos, listo. Y la otra matriz sería exactamente igual, es decir, pero esta vez no los voy a dejar fijos, sería de la I11, dos puntos, hasta la I61. Cierro y ahora esto lo corro hacia la derecha y ahí tenemos entonces el resto. Igual voy a hacer aquí con la de Ecopetrol, sería entonces coeficiente de correlación. En este caso la de Ecopetrol sería desde la K11, que voy a dejar fija, dos puntos, hasta la K61, que voy a dejar fija, dos puntos, y voy a colocar los mismos valores. K11, dos puntos,
K61, pero estas no las voy a dejar fijas, sino relativas. Listo, y ahí me da una correlación de 1, obviamente Ecopetrol con Ecopetrol. Y ok, perdón, no era la K sino la J. Ok, listo, entonces aquí me equivoqué, aquí no era K sino J, entonces ok, voy a cambiar aquí, voy a borrar, voy a colocar J aquí, acá también voy a colocar J, acá voy a cambiar la K por una J y acá también. Listo, ahora sí, y ahora voy a arrastrar esto y ahí tengo mis correlaciones. Listo, ahora sí es la K, K11, dejo fija, dos puntos, K61, también voy a dejar fija, dos puntos. Repito la misma celda, la misma matriz, K11, dos puntos, acá 61. Cierro paréntesis, le doy enter y listo. Simplemente la copio hasta acá. Y aquí obviamente la de Netflix con Netflix me va a dar 1. Vamos a hacerla de todas maneras. Coeficiente de correlación, en este caso sería la L11, dos puntos, AL61. ¿Por qué no la dejo fija? Porque ya no necesito correr, si esa es la última. L11, AL61. Le doy enter. Y fíjense que ya tengo aquí entonces mi matriz de correlaciones. Eso quiere decir, eso implica que todo está amarrado. Eso quiere decir que si yo cambio algunos datos de acá de entrada, por ejemplo, en este caso que sería NAI, por ejemplo, si cambio los datos de NAI, pues simplemente esto se me va a cambiar y esto también se me va a cambiar automáticamente. Y entonces ya fíjense que con Netflix se corrigió las correlaciones, incluso son incluso menores que con las de 3M y se cumple con el criterio. Vamos a ver cuánto nos da el promedio ahora. El promedio estaba en 0.4, de pronto ahorita bajó, ahora el promedio es 0.3. Ok, eso implica entonces que estamos ahí dentro del promedio. Listo, en un próximo video, en el próximo video les voy a explicar cómo hacer la matriz de covarianza.